prepararme en la esquina para no interrumpir el enfoque, bueno, que la visión tampoco que nos favorece mucho. Las luces. Okay. No sé si podemos ampliarlo más. Creo que ahí podemos verlo. Bien. Nosotros hemos contrastado de manera didáctica este modelo paradigmático del Estado constitucional. Pero miren, no es que nuestros legisladores, bueno, de cierta manera nuestros constituyentes, perdón, fueron de cierta manera unos genios dentro del proceso, ¿no es cierto?, teórico para la configuración de lo que es el modelo de Estado constitucional. Nuestros constituyentes adoptaron a su vez corrientes doctrinarias, sobre todo europeas. ¿Cuál es esa corriente doctrinaria que adoptaron nuestros constituyentes? Fue precisamente el denominado neoconstitucionalismo. Y dentro de esta corriente neoconstitucionalista nos vamos a encontrar con un personaje que es emblemático. ¿Cuál es este personaje? Luigi Ferrajoli. Y vamos a ver cómo todo este diseño del modelo de Estado que acabamos de revisar en minutos anteriores desciende precisamente de la teoría ferrajoliana respecto al garantismo constitucional. Pues para que ustedes vean y digan, el doctor Mazzapanta nos está inventando lo que nos está diciendo, pues vamos a ver cómo esto tiene un sustento teórico, precisamente en la corriente de Luigi Ferrajoli. Y para aquello yo les he traído un texto que es bastante corto, que es El pasado y futuro del Estado de Derecho, tomado precisamente de este autor italiano Luigi Ferrajoli, en donde, miren ustedes, va a asociar la división de estos dos modelos de Estado. Ferrajoli realiza una división entre lo que él denomina un Estado formal de derecho y un Estado sustancial de derecho. Y vamos a ver cómo bajo este modelo de Estado formal de derecho, para Ferrajoli, lo que importa dentro de la configuración de este ente estatal va a ser el respeto de las formalidades exclusivamente. Entonces vamos a encontrar como en muchas ocasiones pueden existir normas de carácter legal, por ejemplo, que son normas que son vigentes, pero que son normas que no tienden a ser válidas. ¿Por qué? Porque manifiestamente son injustas respecto a los derechos constitucionalmente reconocidos. En cambio, nosotros vamos a ver que bajo el modelo de un Estado sustancial, de una democracia sustancial, como menciona Ferrajoli, los poderes públicos, además de estar sometidos, sujetos a la ley, van a estar también sujetos al ámbito material, al ámbito sustancial, es decir, al ámbito constitucional. Entonces podemos ver cómo todos los poderes públicos, incluidos el propio ente estatal, están vinculados a los principios constitucionales, a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La famosa teoría, miren ustedes, de los límites y vínculos que consagra otro gran autor ecuatoriano como Ramiro Ávila Santamaría, ¿verdad? Es decir, los derechos constitucionales bajo esta teoría, miren ustedes, ferrajoliana, se convierten también en límites y vínculos para la administración pública y para los particulares. Nosotros no podemos cometer vulneración a derechos constitucionales, porque si lo hacemos, va a venir precisamente todo un andamiaje institucional, van a venir un sistema de garantías que nos permite la protección de aquellos derechos y va a venir también responsabilidades civiles, penales o administrativas para el funcionario público o para el particular que haya cometido la vulneración de estos derechos constitucionales. Ferrajoli habla de un cambio dentro del constitucionalismo contemporáneo, de un modelo paleo-jus positivista del derecho hacia una nueva conceptualización neo-jus positivista de un Estado constitucional de derechos, a lo que él llama derecho constitucional. Y miren, yo quiero que observen algo que es muy importante dentro de la teoría ferrajoliana. Ferrajoli asocia este cambio paradigmático hacia una corriente neo-jus positivista del derecho. Esto no quiere decir que se haya acabado el positivismo jurídico
como se ha malentendido en la realidad ecuatoriana. Esto no quiere decir que el texto positivo expresado a través de la norma jurídica no sea válido en la realidad ecuatoriana. Es válido y es vigente. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que se cambia la conceptualización de lo que es el positivismo jurídico. Tenemos nosotros, miren ustedes, nuevas formas de configuración de esta corriente ideológica. Vamos a ver cómo surgen nuevos elementos que permiten la configuración de este modelo de Estado. Por favor, siguiente. Luigi Ferrajoli va a identificar lo que él denomina el derecho premoderno. Mire, él va a señalar algunos elementos que destacan los principales críticos de la teoría ferrajoliana y va a señalar estos elementos. Mire, primero, va a decir, el derecho premoderno es un derecho de formación no legislativa, sino jurisprudencial y sobre todo doctrinal. ¿Qué es lo que dicen los críticos de esta nueva corriente neoconstitucionalista del derecho? Manifiesta que con la adopción de esta nueva corriente teórica estamos viendo un proceso de retroceso en la evolución del derecho. Va a manifestar, miren, en la antigüedad, ¿no es cierto?, no existía una formación de la norma a través del legislador, sino era sobre todo jurisprudencial y sobre todo en el ámbito de la doctrina. Nosotros nos remontamos a Grecia o a Roma. Nosotros hablamos de sociedades, obviamente, que estaban en el contexto premoderno. Pero ¿qué sucede? Nosotros recordamos las famosas obras doctrinarias, ¿verdad? Gallo, Justiniano, etcétera, etcétera. Entonces dicen los críticos del neoconstitucionalismo, si nosotros volvemos a ese derecho jurisprudencial y doctrinal, estamos retrocediendo a un derecho premoderno. ¿Qué más dicen los críticos de esta corriente neoconstitucionalista? Dicen que no existía en este derecho premoderno un sistema unitario de fuentes, sino una pluralidad de fuentes. Entonces dicen, nosotros reconocemos la pluralidad de fuentes, estamos retrocediendo en la evolución del derecho. Estamos yéndonos nuevamente hacia un derecho premoderno. ¿Qué más nos dicen estos críticos del neoconstitucionalismo? Nos dicen que no existía una institución jurídica con el monopolio de la producción. Es decir, antes la iglesia, el príncipe, las corporaciones, los municipios producían normas. Entonces dice que si ahora se permite esta pluralidad de fuentes y distintos agentes, distintas instituciones que produzcan norma, estamos retrocediendo ese derecho premoderno. Finalmente, los críticos dicen que aquello está aparejado a una teoría jus naturalista propia de esa conceptualización teórica del derecho premoderno. Pero ¿por qué nosotros nos encontramos en la práctica? Vamos a ver, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver cómo se va a dar un cambio respecto a esta nueva configuración de lo que es el derecho dentro de los estados constitucionales. Bien. Nos encontramos, siguiendo esta diferenciación, con que dentro de un estado legislativo de derecho, el principio de legalidad se expresaba como una garantía de certeza y libertad frente a una arbitrariedad. Entonces nosotros podemos ver cómo este estado de legalidad también fue conocido como un estado moderno. Podemos ver cómo se va a implementar a través de este estado de legalidad la teoría del positivismo jurídico de manera, se puede decir, amplia. Y de igual manera, la norma jurídica es válida, o no por ser justa, sino exclusivamente por ser dictada por una autoridad dotada de competencia normativa. Entonces, el principio de legitimidad, de legalidad, se convierte en una fuente de legitimidad y el monopolio estatal es la base de la producción jurídica. ¿Qué queremos ver con esta realidad? Miren, un modelo de Estado eminentemente legalista, ¿verdad? Un modelo de Estado en donde la norma que era válida, que era vigente dentro de esta realidad, tenía que cumplir solemnidades. A mí no me interesaba, ¿no es cierto?, como intérprete, si es que la norma era justa o era injusta. ¿Qué es lo que me interesaba a mí como intérprete? Que se haya cumplido un proceso para la formación de la ley, se haya cumplido con las solemnidades para que haya sido aprobada la ley, si haya sido aprobada en uno o dos debates con mayoría simple, con las 2/3 partes, etcétera, etcétera. Eso es lo que importaba. Vamos a ver cómo Ferrajoli nos dice, debemos cambiar esta posición, debemos cambiar esta conceptualización del modelo de Estado y precisamente, la próxima por favor, ir a un nuevo
una nueva forma de Estado, que es el Estado constitucional de derecho. En este Estado constitucional de derechos tenemos que las constituciones son de cierta manera rígidas y también jerárquicamente se encuentran supraordenadas o por encima de la ley. Podemos observar que absolutamente nada puede estar por encima de las normas constitucionales. Incluso podemos observar que el derecho internacional se encuentra por debajo de la norma constitucional. La Constitución ecuatoriana consagra claramente esta escala, se podría decir, de normas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Dice, está primero la Constitución, luego están los tratados internacionales, luego están las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, etcétera, etcétera. Miren ustedes, se está señalando que la Constitución está por sobre todo el ordenamiento jurídico, con una salvedad. ¿Cuál es esa salvedad? Los tratados internacionales de derechos humanos, que se encuentran, miren ustedes, a la par de la Constitución de la República y que son incorporados a través del bloque de constitucionalidad. Nos menciona Ferrajoli que también a través de este nuevo modelo de Estado cambia el modelo epistemológico de las ciencias jurídicas, ya no solo es explicativo, sino que ahora se convierte también en un ámbito crítico y también proyectivo. Manifiesta el autor que en caso de verificarse la existencia de antinomias o lagunas, la ciencia jurídica tiene el deber de contrastarlas para que sean eliminadas en unos casos o corregidas en otros. Entonces podemos ver cómo se va alterando también el papel de los jueces, cambia el rol de la jurisdicción y ahora podemos ver que no solamente tiene que aplicar la ley, sino que ahora también tiene que observar que la norma sea constitucionalmente válida. Cuando es inválida, el juez realiza de cierta manera la denuncia de inconstitucionalidad a través de distintos mecanismos. Existen modelos de Estado de control que va a establecer un sistema difuso, otros un sistema concentrado, otros un incidental, etc. Podemos ver entonces que se introduce, según Ferrajoli, una dimensión sustancial, no solo a las condiciones de validez de la norma jurídica, sino también a la naturaleza misma de la democracia. Cambia el sentido democrático, antes expresado formalmente solamente a través del legislador, que era aquello, una democracia eminentemente representativa. Ahora lo que se busca es una democracia participativa, pero además una democracia deliberativa, en donde todas las personas e instituciones forman parte del debate público para, precisamente, articular este nuevo andamiaje constitucional. Luego, señala Ferrajoli que los derechos constitucionalmente establecidos corresponden a prohibiciones y obligaciones de los poderes de las mayorías. Y entonces podemos ver cómo allí el rol que asume el intérprete, sobre todo el juez, tiene una trascendental importancia en el ámbito, sobre todo, contramayoritario. Ustedes dirán por qué el papel del juez debe ser protagónico dentro de esa tutela contramayoritaria. Porque los derechos, miren ustedes, de las mayorías está protegido por qué o por quiénes. Por los órganos políticos, miren ustedes, ¿no es cierto? Miren, ¿qué es lo que protege de cierta manera un órgano político como legislador? La decisión de las mayorías. ¿Cómo se aprueban las leyes? Simplemente con un simple factor numérico, ¿verdad? Quien más vota, quien tiene más votos, aprueba o no aprueba una ley, que está regulando decisiones de las mayorías. Porque desde una perspectiva política, lo que busca el presidente de la República, lo que busca el legislador es precisamente contar con esos elementos mayoritarios. Pero a diferencia de los órganos políticos, ejecutivo, legislativo, el judicial se convierte en un órgano independiente y es precisamente dentro de esa independencia que debe proteger y tutelar los derechos de las minorías. Porque un juez está precisamente para aquello. Aunque se me resista a todo el mundo, aunque genere de cierta manera una resolución, una sentencia que no goce de una aceptación popular, si es que es justa y si está conforme a derecho, yo debo actuar de aquella forma. Miren, yo siempre les coloco un ejemplo de este rol contramayoritario que tiene el intérprete judicial con algo que sucedió en Italia. ¿Qué sucedió en Italia? La famosa Tangentopoli, que muchos de ustedes deben haberla escuchado a través de los medios de comunicación, y existe un librito bastante interesante de Perfecto Andrés Ibáñez que se llama Corrupción y Estado de Derecho, en donde señala
a través de varios autores este fenómeno que vivió en Italia. Pero les pongo el ejemplo de este poder contramayoritario de los jueces. Miren, un ejemplo aparejado a una realidad que es bastante común también en Latinoamérica, el fútbol. ¿Qué sucedió en un momento determinado? Se establece, miren ustedes, se llega a detectar actos de corrupción. Se detectan actos de corrupción por parte de los jueces y empiezan a investigarse. Producto de esta investigación, esta corrupción también llegó al fútbol. En el fútbol nos encontramos con un equipo emblemático en Italia. ¿Cuál era ese equipo? La Juventus de Turín. ¿No es cierto? A quienes nos gusta el fútbol sabemos lo que representa la Juventus de Turín para Italia. Y nosotros veíamos cómo este club estaba también, de cierta manera, irradiado a través de actos de corrupción. ¿Qué sucedió en un momento determinado? Con este ejemplo que les coloco. Miren, todo el pueblo italiano, ¿no es cierto?, hasta los que no son partidarios de este equipo de fútbol, decían que los jueces italianos debían perdonar a la Juventus de Turín por la vulneración, de cierta manera, de los derechos. Tenían que perdonar actos de corrupción, miren ustedes, cometidos a través de esta institución que era la Juventus de Turín. Todo el pueblo, incluso los opositores de este equipo, decían: ¿cómo es posible que un símbolo de Italia, en el ámbito futbolístico como la Juventus, pierda la categoría siendo campeón de Italia, miren ustedes, y vaya a jugar la Serie B? Miren, una decisión contramayoritaria. ¿Por qué? Porque para los jueces hubiese sido bastante sencillo decir: miren, a través de una teoría de la interpretación, a través de argumentos falaces, aunque no llegamos todavía a la argumentación jurídica, decir: miren, toda la sociedad va a respaldar en mi decisión. Al final de cuentas, me invento un argumento, una interpretación normativa y señalo que, qué sé yo, las personas jurídicas no son responsables, por ejemplo. Y por lo tanto, la Juventus de Turín no podía descender de categoría. Pero ¿qué sucedió en Italia? Que pese a que toda la mayoría decía que no descienda, los jueces, aplicando derecho y aplicando la justicia, hicieron descender a este equipo italiano. ¿Qué generó aquello? Fortalecimiento institucional. Los jueces se evidenciaron ante la sociedad italiana como jueces imparciales, como jueces, miren ustedes, que hacen cumplir sus decisiones, como jueces que están ejerciendo su poder contramayoritario. Y obviamente esto permite una consolidación del rol que cumplen los jueces dentro del espacio italiano y les permite adquirir esa legitimidad en el ámbito incluso popular. Bien. Otro ejemplo más aparejado en Latinoamérica: la reelección presidencial del presidente Álvaro Uribe, por ejemplo. ¿Qué sucedió en un momento determinado? Miren, la norma constitucional era clara: no se permite otra reelección. Con más del 80% de aceptación por parte del pueblo colombiano, la Corte Constitucional colombiana dijo: no es factible una reelección. ¿Qué es aquello? Miren, poder contramayoritario de los jueces. Los jueces, de cierta manera, ustedes pueden observar cómo están ejercitando su poder como precisamente garantes de los derechos de las personas, de los derechos precisamente de la sociedad y aplicando sobre todo la justicia. ¿Qué es lo que nos señala Ferrayolo? Nos dice que ambos modelos de Estado pueden llegar a estar en un estado de crisis en la actualidad. ¿Y por qué será aquello? ¿Por qué? Porque miren, de cierta manera, el estar condicionados o el estar muy arraigados a un modelo de Estado positivista generó, miren ustedes, una regresión hacia un modelo jurisprudencial premoderno. Entonces, con la regresión a este modelo jurisprudencial también podemos caer en un problema muy grande. ¿Cuál es ese problema muy grande? La discrecionalidad judicial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en un momento determinado un juez o una jueza puede realizar interpretaciones extensivas, puede realizar interpretaciones contra norma o puede precisamente articular actuaciones discrecionales que tiendan a no garantizar los derechos de las personas. Pero para evitar aquello surgen precisamente métodos y reglas de interpretación constitucional. ¿Por qué? Porque recordemos que quienes están realizando este ejercicio interpretativo, quienes están realizando este ejercicio hermenéutico, quienes están analizando normas constitucionales y legales, son personas.
personas como nosotros, ¿verdad? Llenas de sesgos, llenas de posicionamientos, de cierta manera de posiciones teóricas, ideológicas, religiosas, políticas, culturales. El juez no es un superhombre, el juez es una persona, ¿verdad? Y como es una persona, en muchas ocasiones podría caer en discrecionalidad o arbitrariedad. Para evitar caer precisamente en esa discrecionalidad o en esa arbitrariedad es que se crean estos métodos y reglas de interpretación constitucional, en donde le van a decir, mire, usted, señor juez o señora juez, dentro de su ejercicio interpretativo, observe estas reglas, observe estos métodos, para que su actuación esté apegada a derecho y al final de cuentas usted pueda decir que ha realizado un ejercicio interpretativo técnico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se menciona respecto a qué? ¿O de quién depende? Del juez, del intérprete. ¿Por qué? Porque el intérprete al final de cuentas es quien decide qué método va a emplear, es quien decide qué mayor carga argumentativa le va a dar al sujeto A o al sujeto B. Es una persona, pero ¿qué es lo que se debe evidenciar? Que mi argumentación y mi interpretación siempre cuente con elementos técnicos que permitan salir adelante dentro de un problema jurídico, para que después no venga una persona, me ponga una queja, ¿verdad? Y al día siguiente termine siendo despedido de mi cargo, termine siendo enjuiciado civil, penal o administrativamente por no haber precisamente emitido una resolución con carácter técnico. Podemos ver que esta crisis, no solamente afecta al ámbito jurisprudencial, sino también al ámbito legislativo. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo, a través de este principio de legalidad, también se dio una inflación legislativa y una disfunción en el lenguaje desde una perspectiva legal. Necesitamos este elemento de Ferrellón. ¿Qué es lo que dicen los críticos del modelo de Estado constitucional? Manifiestan que, de cierta manera, el lenguaje manejado a través de los textos constitucionales y de las normas constitucionales son indeterminados, son muy abstractos, son generalísimos, lo cual obviamente puede generar de cierta manera una confusión a la hora de interpretarlos. Pero ¿cómo responden los críticos de esta corriente? Sostienen que al igual que los términos, las normas constitucionales pueden ser vagas, pueden ser ambiguas, pueden ser indeterminadas, las normas legales también no es que sean perfectas, también gozan de esas características, también son ambiguas, también son indeterminadas, también no tienen criterios de especificidad. Por lo tanto, las mismas características se pueden compartir a un modelo respecto al otro. ¿Qué más se menciona? Que se afecta el papel garantista de la Constitución a través de la legislación. Entonces, miren, manifiestan que a través de procesos legislativos extremos se está afectando este papel garantista que tienen las constituciones. A través de una hiperinflación legislativa se pueden afectar los derechos, pero también a través de una aplicación directa de la norma constitucional se pueden también afectar derechos constitucionales. Miren, las dos polaridades. Un juez que aplica directamente la norma constitucional, descontextualizándola, no es que está tutelando derechos constitucionales, está vulnerando principios como la seguridad jurídica, como la legalidad. Miren, en alguna ocasión se realizaba una investigación dentro de un proyecto en el ámbito de la interpretación constitucional y se generó, miren ustedes, una alarma de cierta manera, que en un principio se consideró que era una alarma bastante beneficiosa al modelo de Estado. ¿Qué sucede? Para quienes realizamos investigación jurídica en el ámbito constitucional, nos llegan muchos comentarios respecto a cómo están operando las judicaturas en el país. Nos llegó una alarma respecto a la interpretación o el método de ponderación empleado por jueces de una determinada provincia en el Ecuador, lo cual a los investigadores nos llamó la atención de manera bastante grave. Dijimos, miren, una provincia en el Ecuador muestra estándares de que se está empleando el método de ponderación. Bastante interesante, estaba naciendo el nuevo modelo de Estado ecuatoriano y nos resultaba muy interesante observar cómo se estaban ponderando derechos. ¿Qué sucedió? Se realizó una investigación respecto a estas sentencias emitidas por los jueces de esta provincia, en garantías
jurisdiccionales, específicamente en acciones de protección de derechos. Pero ¿qué sucede? En realidad pragmática nosotros evidenciamos que lo que hacían los jueces era una simple enunciación del método, porque a final de cuentas hacían todo menos ponderar derechos. Utilizaban un método gramatical, un método teleológico, un método histórico, una subsunción, etcétera, etcétera, menos ponderación de derechos. Lo único que hacían era enunciar. Entonces, si el método a ser utilizado en el presente caso va a ser la ponderación, y utilizaban cualquier otro método, o no utilizaban ningún otro método, que era lo peor. Pero bien, nos encontramos con esta realidad, que efectivamente no se estaba utilizando un método dialéctico de interpretación constitucional. Pero la alarma más grave que nosotros evidenciamos, voy a poner un ejemplo que se evidenció en la realidad práctica en ese estudio. Jueces penales, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué sucedía? Como ustedes saben, todos los jueces, cuando conocen acciones de protección, se convierten en jueces constitucionales. Entonces sucedió un momento en el cual un juez de lo penal, que conocía una acción de protección de derechos, le llegó un caso en donde estaba inmerso un tema de narcotráfico. Y dentro de ese tema de narcotráfico sucede lo siguiente. El juez, y así lo decía en la parte considerativa, decía, aplicando directamente la norma constitucional y tomando en consideración las garantías del debido proceso, el artículo 76 de la Constitución de la República, él consideraba que la pena impuesta por parte de un tribunal penal no era proporcional, o vía acción de protección. ¿Qué terminó diciendo el juez? Que como él consideraba que eso no era proporcional, y atendiendo el espíritu garantista de la Constitución de la República, la aplicación directa de la norma constitucional, él, en vez de poner, qué sé yo, una pena de 8 a 12 años de reclusión, ponía una pena de 4 a 6 años de prisión, por ejemplo. Pues miren ustedes, ¿eso es aplicar directamente la norma constitucional? No, eso es ser un juez garantista de derechos, para nada. Eso es simplemente un juez que ha malentendido estos elementos paradigmáticos del modelo de Estado y está cometiendo, miren ustedes, un abuso desde la perspectiva constitucional que deviene en que en una inseguridad jurídica y en la vulneración, miren ustedes, del propio principio de legalidad. ¿Qué estaba haciendo el juez? Vía hermenéutica estaba creando un nuevo tipo penal, lo cual es una aberración jurídica. Eso no puede suceder. Y precisamente Ferrajoli lo que nos dice es eso: no vayamos al extremo de pensar que toda la positivización de una norma es buena. Es decir, no nos quedemos en el extremo del Estado legalista, pero tampoco nos quedemos en el decisionismo de un Estado constitucional extremo en donde la aplicación de la norma constitucional tiene que hacerse a las ciegas y a través de criterios antitécnicos. Ningún extremo es bueno. ¿Qué nos menciona Ferrajoli? Busquemos el punto medio. Sea juez Hércules cuando realmente deba ser juez Hércules, cuando tiene una normativa que tiende a regular. Recordemos que existen garantías normativas para tutelar derechos constitucionales, pues simplemente aplique esa disposición normativa. Y cuando tenga que precisamente emplear elementos jurisprudenciales, emplee. Pues no podemos hacerlo discrecionalmente, porque eso conlleva precisamente un debilitamiento del sistema, que es lo que lastimosamente estamos viviendo en muchas ocasiones dentro de la realidad ecuatoriana. ¿Por qué? Simplemente por mal entender la configuración propia del modelo de Estado y por realizar pseudointerpretaciones o interpretaciones falaces respecto a determinadas normas del derecho constitucional y de la ley. Okay. Continuemos, por favor. Ok. Una vez que hemos analizado lo de Ferrajoli, presentamos esa teoría a un autor mucho más conocido por nosotros, como es Ramiro Ávila Santamaría. Ramiro Ávila Santamaría realiza la famosa división que nosotros ya lo realizamos, ¿verdad? Ramiro explica el concepto del Estado constitucional de derechos y de justicia, la teoría de la interpretación constitucional y legal a través de un elemento valorativo tomando en consideración los parámetros centrales de la definición del artículo 1 de la Constitución. ¿Cuál es la definición? ¿Qué nos dice el artículo 1? El Ecuador es un Estado constitucional
constitucional de derechos y de justicia, social, democrático, etcétera, etcétera. Ramiro Ávila toma estos elementos para realizar la explicación del modelo de Estado. Primero dice que es un Estado constitucional, ¿por qué? Porque ya mencionábamos, es un proceso de evolución dentro del modelo de Estado absoluto, legal y luego constitucional. ¿Por qué es un Estado de justicia? Porque ahora podemos observar que el fin primigenio que persigue este modelo de Estado no es solamente la tutela de derechos, sino alcanzar a final de cuentas lo que se denomina como la justicia en un sentido amplio. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la justicia, está sobreentendido que los jueces, la función judicial y todos los agentes que intervenimos dentro de este proceso de la función judicial debemos adquirir una mayor connotación. Es un Estado de derechos porque los derechos son tutelados de manera integral, los derechos cuentan con garantías y los derechos ya no están divididos jerárquicamente. La pluralidad jurídica se ve expresada a través de todas las normas constitucionales que mencionábamos aquí. Y existe una centralidad de los derechos en la Constitución. Por favor, avancemos. Avancemos, por favor. Eso ya lo fuimos revisando anteriormente. Por favor. Aquí. Un elemento importante que destaca Ramiro Ávila, parafraseando y tomando como referente a Carlos Santiago Nino, va a ser precisamente las categorías normativas en las cuales pueden verse expresados los derechos constitucionales. ¿Y por qué merece una especial importancia aquello? Porque miren, dentro del ámbito de la justicia, nosotros podemos ver cómo se pueden expresar distintas categorías normativas. Y este es un elemento de trascendental importancia que debe ser observado por todos nosotros cuando analizamos o cuando realizamos interpretaciones constitucionales y legales al respecto. Ok, apaguemos. Vamos a explicar entonces cómo se establece a través de estas categorías normativas los diversos derechos constitucionales y cómo se debe realizar una interpretación de estas categorías normativas. Ok, bien, a ver, hemos analizado este proceso de evolución. Nosotros podemos llegar a una conclusión final, ¿no es cierto? El modelo de Estado constitucional ecuatoriano, por ejemplo, con el modelo de Estado constitucional en sentido amplio, ¿cuál es el objetivo primigenio que persigue este modelo de Estado? Definitivamente, la protección de los derechos, ¿no es cierto? De los derechos constitucionales en sentido amplio. Pero miren, lo que nosotros llamamos derechos en sentido macro puede verse expresado a través de distintas categorías normativas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas categorías normativas por las cuales puede verse expresados los derechos constitucionales? Son las siguientes. Los derechos constitucionales pueden verse expresados de manera general a través de tres categorías normativas. ¿Cuáles son esas categorías normativas? Los valores, los principios y las reglas. El nivel técnico por el cual
pueden verse expresados los derechos constitucionales deberían ser solamente a través de principios, deberían expresarse a través de principios de manera general. Y allí ustedes van a encontrar, por ejemplo, las famosas teorías, ¿verdad?, de la interpretación jurídica constitucional. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, textos como de Robert Alexy, que nos va a decir que los principios, o más bien la ponderación, es un método para la solución de un conflicto entre principios constitucionales. Y el propio Alexy nos va a decir, por ejemplo, que la subsunción es el método adecuado para la solución de reglas, miren ustedes, jurídicas, ¿verdad? Se van a encontrar con Luis Prieto Sanchís, que nos va a decir que las normas constitucionales se ven expresadas a través de principios. Efectivamente, así es, así lo dice la doctrina. Pero ¿qué sucede en la realidad práctica, sobre todo en los países latinoamericanos? Nuestras constituciones no solamente están consagradas normativamente a través de principios. Nosotros, dentro de las normas constitucionales, no tenemos solamente principios, como lo dice la teoría, como lo dice la doctrina. Nosotros tenemos valores y también tenemos reglas dentro de nuestra normativa constitucional. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como intérpretes? ¿Verdad? Nosotros no podemos decir, simplemente, ¿saben qué? Como el señor Robert Alexy, en su teoría de los derechos fundamentales, nos enseña a solucionar conflictos jurídicos entre principios, pero respecto a valores y reglas no nos dice nada, pues yo me abstengo de interpretar el caso puesto a mi conocimiento o la norma puesta a mi conocimiento. No podemos decir que el señor Luis Prieto Sanchís nos dice que los principios nos van a conllevar de cierta manera a realizar una interpretación a través del método de proporcionalidad y luego la ponderación de derechos, porque así lo dice la doctrina española. No podemos hacer eso. Como nosotros tenemos problemas latinoamericanos y específicamente ecuatorianos, tenemos que dar solución a estos conflictos que podrían generarse también entre valores, principios y reglas jurídicas. ¿Qué son los valores de manera general? Los valores son normas abstractas, ¿verdad? Son generales, son generalísimas. Se caracterizan los valores por su alto nivel de abstracción. Son generales, se caracterizan por su indeterminación, y también por su textura abierta. Nos encontramos con valores que son bastante generales, son bastante amplios. Y dentro de esta realidad, por ejemplo, Ramiro Ávila, tomando precisamente a Carlos Santiago Nino, va a situar un ejemplo que es la justicia. La justicia es un valor constitucional, por supuesto. Es un derecho constitucional, claro. ¿Qué se convierte la justicia entonces? Miren, en un derecho constitucional reconocido a través de una categoría normativa denominada valor, ¿verdad? Pues miren, ahí se expresa la justicia. Les formulo la siguiente interrogante. En el Ecuador, ¿no es cierto?, existen derechos reconocidos a través de valores, por supuesto, la propia justicia. ¿Qué nos dice el artículo 169 de la Constitución? Miren, el sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Están bien ustedes consagrando un valor general, abstracto, indeterminado, de textura abierta dentro del marco constitucional. Nosotros podemos demandar, dentro de una garantía jurisdiccional, por ejemplo, un reconocimiento del derecho a la justicia. Podemos hacerlo, miren ustedes, porque a través de la formalidad condicionada yo puedo, precisamente, demandar cualquier derecho constitucional. Pero ese derecho va a estar expresado a través de ¿qué? A través de un valor determinado. ¿Qué sucede? Otra forma, como pueden ser expresados los derechos constitucionales, es a través de la categoría normativa denominada principio. Y existen principios constitucionales. Estos principios constitucionales, parafraseando a Robert Alexy, son mandatos de optimización. Que desde una perspectiva teórica consisten en directrices.
que guían las actuaciones de determinados órganos, instituciones o personas. ¿Por qué nos encontramos frente a estos principios? Pongamos un ejemplo siguiendo la línea de la justicia. ¿Cuáles son algunos de estos principios constitucionales que están expresados a través, precisamente, o que están correlacionados con la justicia? Tomemos el mismo artículo 169 de la Constitución. Bien, el sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. ¿Qué principio está consagrando en esta pequeña frase? Debido proceso. Miren ustedes. ¿Qué más nos dice el 169? Dice, hará efectivas las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad, eficiencia, simplicidad, oralidad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vamos aquí, inmediación, celeridad, eficiencia, etcétera. Ok. Que son aquellos mandatos de optimización, directrices, como podemos ver desde una perspectiva teórica. Vamos a ver cómo se aplica en la práctica en la realidad ecuatoriana. Y finalmente, existen reglas. Las reglas generalmente se expresan como ¿qué? Como mandatos de cumplimiento. El ejemplo clásico de reglas está dado a través del derecho penal, precisamente. Miren, el derecho penal configura lo que es una regla jurídica de manera perfecta. ¿Qué tenemos dentro del derecho penal? Tenemos una premisa mayor, ¿no es cierto? Que está dada a través de ¿qué? Que está dada a través de un tipo penal específico. Tenemos una premisa menor que está dada a través de ciertos elementos fácticos que pueden darse en un caso. Y luego tenemos una conclusión final, luego de un proceso argumentativo y de motivación que se termina imponiendo a través de una determinada sanción. ¿Cuál es el ejemplo típico de una regla? Juan mató a Pedro. Si Juan mató a Pedro, será, de cierta manera, será sujeto de una sanción. ¿Cuál es esa sanción? La sanción que establezca el Código Penal respecto a un delito como es el homicidio. ¿Cierto? Si es que Juan mató a Pedro en la noche, en pandilla, en despoblado, con armas, etcétera, etcétera, será objeto de la sanción que va a ser por asesinato. Una regla, A es B, ¿verdad? Pero miren, ustedes dirán, sí, la configuración normativa de las reglas es propia de procesos normativos de carácter legal. ¿Qué sucede en el ámbito constitucional? Miren, en la Constitución, y en la Constitución ecuatoriana específicamente, también tenemos reglas constitucionales. ¿Cuál es una de las reglas constitucionales? Que está directamente aparejada al elemento de la justicia como valor, al elemento de la celeridad, por ejemplo, como principio. La caducidad de la prisión preventiva, por ejemplo. Son características. Miren, en virtud de aquello tenemos una regla expresa, consagrada no en una ley, consagrada en la Constitución de la República, que es clarísima, que tiene una obligación expresa. Se han pasado 6 meses en penas de prisión, ¿no es cierto? Sin tipo de juicio, ¿qué sucede? Libertad. Se ha pasado más de un año en penas de reclusión, igual la consecuencia es la libertad. ¿Qué es aquello? Una regla constitucional, ¿entienden ustedes? ¿Qué quiero demostrarles con aquello? Quiero demostrarles que dentro de la realidad jurídica constitucional y ecuatoriana específicamente, las categorías normativas, los derechos, pueden verse expresados a través de valores, de principios y de reglas. No es lo óptimo. Lo óptimo desde una perspectiva teórica es que se expresen a través de principios. Pero esta es la realidad que tenemos en el juego. Y nosotros como intérpretes no podemos excusarnos de interpretar estos elementos que nos ha dado el constituyente. Tenemos que realizar dicha interpretación. ¿Qué sucede respecto a esta situación? Nosotros, como intérpretes, y vamos a verlo con el devenir y los posteriores días que sigamos analizando esta realidad, a través de esta identificación
de las categorías normativas, sabremos cómo definir el problema jurídico puesto a nuestro conocimiento. Y en muchas ocasiones vamos a ver que cuando el señor, se me ocurre, Juan Pérez, ¿no es cierto?, me demande a mí, por ejemplo, el cumplimiento de una determinada disposición normativa que contemple el valor de la justicia, yo, como intérprete técnicamente calificado, le voy a decir, mire, su pretensión no está aparejada al valor justicia, está aparejada, qué sé yo, al principio de eficiencia. Y yo, para solucionar, obviamente, un problema jurídico entre principios constitucionales, voy a contar con una herramienta que es la ponderación. Y con la ponderación yo tendré una serie de características en donde yo no voy a poder interpretar, o de cierta manera no voy a poder ponderar eficiencia frente a la justicia. ¿Por qué? Porque son categorías no similares, ¿no es cierto? Son no proporcionales y por lo tanto esto jamás se podría realizar. Pero si es que, por ejemplo, se genera un conflicto entre la eficiencia por un lado y la celeridad por otro, yo sí podría decir, voy a utilizar la ponderación, porque son dos categorías normativas paritarias. Cuando yo me encuentre, por ejemplo, dentro de un proceso constitucional o legal, en donde me encuentre con una regla específica, yo voy a decir, por ejemplo, el método para solucionar este conflicto entre esta regla y otra norma no va a ser la ponderación, por ejemplo, sino que puede ser el textualismo, o en otros casos puede ser la subsunción. ¿Qué es lo que yo quiero demostrarles dentro de esta realidad? Que es indispensable, es trascendental para una correcta interpretación y para una posterior argumentación jurídica el saber qué tipo de derecho a través de categoría normativa nosotros estamos precisamente teniendo a nuestro conocimiento. Recordemos que las partes procesales en su mayoría de veces lo que va a hacer es invocar, ¿no es cierto?, si quiere favorecer sus intereses, normas generales y abstractas como valores, o en otras ocasiones normas específicas como reglas. Nosotros, dentro del ámbito interpretativo, recibimos demandas permanentes en donde a la mayoría de personas se les vulnera el derecho al trabajo, la seguridad social, el derecho a la justicia, al debido proceso, etcétera, etcétera. ¿A quién le corresponde realizar este proceso técnico de interpretación? No le corresponde a las partes, no le corresponde al legitimado activo, le corresponde al técnico jurisdiccional realizar esta interpretación, le corresponde a la Fiscalía General del Estado realizar esta interpretación, le corresponde al juez constitucional realizar esa interpretación, le corresponde al juez de legalidad realizar esa interpretación. Y esto se logra, miren ustedes, a través de un primer elemento que es la identificación de la categoría normativa a la cual nos estamos enfrentando. Caso contrario, terminamos generando interpretaciones extensísimas que no nos dicen nada respecto al tema a ser resuelto, ¿no es cierto? Por ejemplo, el señor Juan Pérez le despidieron de su trabajo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que busca Juan Pérez? Que se le restituya el trabajo, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos un criterio argumentativo a través de un valor, por ejemplo, y empiezo a través de aquello a analizar toda la teoría de la justicia, pues simplemente estoy divagando, creando un argumento falaz que no termina solucionando el problema jurídico puesto a mi conocimiento. Por lo tanto, un primer elemento valorativo que ustedes siempre deben tomar en consideración cuando realicen interpretación y luego argumentación es las categorías normativas en las cuales se expresan los derechos constitucionales. Y siempre comparar entre categorías comparables, porque no podemos comparar un valor general y amplísimo frente a una regla, o un principio frente a una regla. Siempre se debe realizar o buscar categorías símiles para buscar precisamente una correcta interpretación, una correcta argumentación. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy vamos a cerrar este primer espacio. Cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, me quedo abierto a sus comentarios o preguntas. Gracias por la paciencia. Estamos conectados virtualmente en varias provincias del país y María Luisa nos pregunta desde Galápagos, dice, dentro de la interpretación constitucional, ¿en qué difiere el principio del fundamento para establecer una argumentación? Pero en la última parte no me escuché. Dentro de la interpretación constitucional,
¿En qué difiere el principio del fundamento para establecer una argumentación? Bueno, nosotros nos encontramos en la pregunta que nos han remitido desde Galápagos con dos categorías que tienden a ser un poco disímiles. ¿Por qué? Porque miren, el principio, de manera general, está configurado a través de una fuente productora normativa. El principio, de cierta manera, se va a expresar a través de una norma que está expresada a través de una fuente que puede ser legal, que puede ser jurisprudencial, que puede ser de cierta manera costumbrista o consuetudinaria. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de un principio, el principio de legalidad en materia penal consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Es un principio que está configurado a través de ¿qué? De una categoría, miren ustedes, general, una categoría abstracta, reconocida como fuente del derecho. Ponemos otro ejemplo respecto a un principio. El principio, por ejemplo, de Iura Novit Curia, que es tan invocado dentro de la justicia constitucional. Miren, el juez conoce el derecho. Pues podemos ver cómo ese principio está reconocido en una norma, no de carácter constitucional, pero sí de carácter legal. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional consagra este principio del Iura Novit Curia. ¿Qué sucede en cambio con el fundamento? El fundamento obedece a un proceso hermenéutico subjetivo por parte del intérprete. ¿Qué es lo que hace el intérprete? Toma estos elementos valorativos, estos elementos normativos generales y desciende a través de un fundamento, a favor o en contra de una determinada posición jurídica. Si yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, parto de este principio de Iura Novit Curia, que es un término abstracto, general, consagrado en una norma de rango legal, puedo buscar un fundamento para guiar mi actuación. Y en ese fundamento voy a decir, por ejemplo, que el principio de Iura Novit Curia tiene asidero respecto a la pretensión del señor Juan Pérez en una determinada acción de protección de derechos. ¿Qué quiero decir con aquello? Que los elementos diferenciadores entre el principio y el fundamento están a través de su fuente o naturaleza. En una naturaleza eminentemente normativa. El fundamento, en cambio, tiene una naturaleza que es más bien de carácter subjetivo, interpretativo. Yo puedo dar fundamentos a favor o en contra de una determinada norma jurídica, de un determinado principio constitucional o legal.